Buenos días a todos. Mi nombre es la doctora Luz Ramos. Soy coordinadora del programa graduado de maestría en consejería en abuso de sustancias y la coordinadora del fellow en medicina adictiva. Soy psicóloga clínica de profesión y hoy voy a estar hablando con ustedes de lo que son las enfermedades sociales, las condiciones físicas y salud mental. Un poquito vamos a estar discutiendo lo que es el reconocer y entender la definición de lo que es la enfermedad social, a identificar los factores protectivos para evitar las mismas, a definir los estilos de vida saludables en los estudiantes y qué le ayuda a estos a hacer un mejor provecho en su educación, a reconocer y entender los factores de riesgo en los estudiantes y las cosas que más le afectan en su proceso de estudio, sobre todo en los estudiantes de medicina, a identificar las causas principales que puedan propiciar los riesgos para estos estudiantes y para las otras personas alrededor y establecer factores protectivos y estrategias de afrontamiento que nos ayudan a minimizar el riesgo. Eh, Cuando vemos esta lámina, ¿verdad? Pensamos en qué son las enfermedades sociales y pensamos que son enfermedades que nos llegan a nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos afectan nuestro cerebro y por ende nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestras condiciones físicas y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Yendo a una definición más precisa, vamos a la definición de Marco Antonio Palacios, quien nos dice que son el resultado de la crisis que vive una sociedad materialista, consumerista, ¿verdad? E individualista, que solamente piensa en ellos, en la que se han intrincado los valores, se presenta un vacío generador de enfermedades y donde el sujeto no encuentra salidas sanas y entonces busca válvulas de escape en lo que es el alcohol, las drogas y muchas otras enfermedades de autoagresión, siendo estas evidencias de una población enferma, ¿verdad? Tienden a hacerse daño a sí mismos para poder cumplir con las metas que tienen. Si las personas entonces no tienen de su medio físico la satisfacción de esas necesidades en lo que son las cosas materiales, se genera entonces consecuencias en su salud, ¿verdad? Le crean ansiedades, le crean preocupaciones y le crean otras enfermedades adicionales que vienen relacionadas a esto. Cuando las necesidades insatisfechas operan en el orden social, entonces encontramos esta sociedad enferma, lo cual les llamamos entonces enfermedades sociales. Otras definiciones que podemos encontrar es que son para algunos aquellas afecciones provocadas por una deficiente condición socioeconómica, ¿verdad? Problemas socioeconómicos. Podría decirse entonces que se trata de enfermedades que al afectar a un individuo están perjudicando a toda la sociedad en común, ¿verdad? Cuando un conjunto de personas no tiene de su medio físico la satisfacción de las necesidades en el orden material, sufre consecuencias que se expresan, perdón, en el orden médico y entonces tenemos allí la población enferma. ¿Y por qué se desarrollan estas enfermedades? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Verdad? Por muchas veces viene a raíz de las presiones sociales que nosotros recibimos. Por ejemplo, cuando ustedes son adolescentes o están entrando a la universidad o ya cumplen 18 años, empiezan a recibir presiones de que cuándo vas a tener novia, cuando tienes novia o novio, ¿verdad? Cuándo te vas a casar, cuándo te vas a comprometer, cuándo vas a formar una familia, cuándo vas a comprar una casa, cuando estás terminando tu cuarto año empiezan a presionarte que vas a estudiar, vas a hacer lo mismo que tu papá, vas a ser médico, vas a ser un profesional, esa profesión que elegiste no es buena, no te va a dejar dinero, eso que tú quieres estudiar no vale la pena, ¿verdad? Y empezamos a recibir toda esa serie de presiones que nos llevan a crear ansiedades, ¿verdad? Y a crear presiones de la expectativa que tienen muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres alrededor de nosotros, de lo que se espera que nosotros seamos en la vida, ¿verdad? Otra de las cosas que nos causa una presión bien fuerte es la apariencia física, cómo nosotros tenemos que ser, cómo nos tenemos que ver, cómo la persona espera que nosotros seamos, estás muy gorda, estás muy flaca, no estás haciendo ejercicio, no te estás cuidando, ¿verdad? Todas esas presiones que nosotros tenemos a nuestro alrededor afectan nuestra apariencia física y cómo nosotros llegamos a vernos como personas, por ende baja nuestra autoestima y nos crea otras enfermedades adicionales, las cuales vamos a discutir ahorita. Otra de las presiones que también tenemos socialmente y muchas veces es la sociedad del uso de sustancias, ¿verdad? O el alcohol. En donde quiera que vamos a una fiesta hay uso de alcohol, ¿verdad? Todo el mundo nos presiona de que date un trago, tómate esta cerveza, tómate este trago, estamos disfrutando, estamos compartiendo, eso no te va a hacer nada, ¿verdad? Y entonces nos llevan a presionarnos a que hagamos cosas que no queremos.
nos señalan constantemente por las situaciones, nos presionan y nos ponen retos demasiado fuertes que muchas veces no podemos con esa situación, ¿verdad? O tenemos unas metas y la gente quiere imponernos otras. La sociedad nos critica constantemente por las cosas que hacemos, nos están juzgando, nos presionan de distintas maneras, ¿verdad? Nos ponen presiones de a quién vamos a seguir, cómo nos vamos a guiar, sobre todo en este tiempo, pues, por ejemplo, en la política. Tienes que votar por fulano, tienes que hacer esto, porque si no eres esto, ¿verdad? Tienes que seguir a esta persona es la que sabe, esta persona es la que no sabe. Y todas esas presiones nos llevan a dejar nuestras ideas y nuestras creencias a un lado y a crear otras presiones adicionales que muchas veces no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, pero la sociedad exige que las sigamos y entendamos que eso debe ser así. Y eso entonces nos crea otras enfermedades adicionales. Otra cosa de las que influyen las enfermedades sociales es la presión de grupo. Las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros, nuestros pares, la gente que crece con nosotros, ¿verdad? Que si no hacemos cosas que están acorde con ellos, compartir cosas en las redes sociales, salir a sitios donde no queremos, ¿verdad? Y todo eso, pues empiezan entonces los prejuicios y el juzgarte por las diferentes cosas. Y entonces eso también te presiona a hacer cosas que no quieres hacer. ¿Cuáles son las razones fundamentales para desarrollar una enfermedad social? Pues como ya habíamos dicho, ¿verdad? Es una era del vacío y esto lo que genera es las enfermedades, ¿verdad? Y entonces muchas veces esto lo que lleva es que al sujeto no encuentre salidas sanas y entonces busca las válvulas de escape en el alcohol, las drogas y muchas otras formas de autoagresión. Empieza a hacerse daño con otras cosas para poder satisfacer o fundamentar esas enfermedades sociales o poder trabajar con ellas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de enfermedades sociales? Las voy a nombrar y luego las vamos a ir discutiendo poco a poco una a una en el proceso de la presentación para que las vayamos entendiendo poco a poco. Están las que son derivadas del estrés, como la hipertensión o los trastornos de ansiedad. Las provocadas por la influencia social, como la adicción al juego, las motivadas por la contaminación y el medio ambiental, como el aumento de las alergias y otras enfermedades, ¿verdad? Ahora mismo tenemos la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que en cierta parte también es una situación que tenemos de presión ambiental, ¿verdad? Y de pandemia. Enfermedades ocupacionales derivadas de ciertas profesiones que implican la exposición a sustancias nocivas por la salud, ¿verdad? Trabajamos en un sitio y no podemos evitarlo porque es nuestro medio de mantenernos, ¿verdad? O de tener dinero y muchas veces pues hay exposiciones a químicos y cosas que nos hacen daño y esto también pues nos crea presiones a nivel emocional, ¿verdad? Y a nivel de salud física. Trastornos psicológicos como la depresión o la presencia de baja autoestima a consecuencia de la falta del bienestar y de la felicidad. Trastornos alimenticios provocados por la influencia de las modas como la anorexia o la bulimia, los brotes de violencia y agresividad como el acoso escolar derivados de grandes problemas personales o educacionales. En el proceso de la presentación vamos a ir discutiendo cada una de ellas. Los tipos de enfermedades sociales como tal, pues tenemos lo que es el alcoholismo, ¿verdad? El uso de alcohol, que lo vamos a discutir pronto, drogadicción, ¿verdad? O el trastorno por uso de sustancias, como se le llama correctamente, el tabaquismo, o sea, el uso del tabaco, la bulimia y la anorexia, como les mencioné ahorita, influencia de las diferentes enfermedades, la obediencia social, el que yo tengo que hacer lo que la sociedad me exige, la persuasión, el dejarme llevar por otro, ¿verdad? La aceptación social, el trabajar con esas presiones sociales que no podemos, o la conformidad social, que es entonces conformarme con las cosas que yo entiendo que la sociedad me impone. Vamos a empezar por discutir lo que son los trastornos de ansiedad y esto pues definido a través de lo que es el DSM-5, que es Manual de Diagnóstico y Tratamiento y es el que nos rige a nosotros los profesionales de la salud mental para poder establecer el diagnóstico, ¿verdad? Y el manual el DSM-5 nos dice que los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivo, así como alteraciones conductuales asociadas. Tenemos que tener claro lo que es la diferenciación entre el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Cuando yo tengo miedo, esto es una respuesta emocional a una amenaza inminente, algo que yo sé que va a pasar porque yo sé que está ahí, ¿verdad? Puede ser real o imaginaria, pero mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.
cogiendo el ejemplo del COVID-19, ¿verdad? Pues si yo estoy en un sitio donde sé que me voy a contagiar o donde tuve una persona con COVID, pues sé que puedo tener la enfermedad, ¿verdad? Y tengo miedo de que esa enfermedad, de que yo salga positivo a la enfermedad, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, si voy a crear ansiedad y tengo que salir a hacer compra, pues me pongo ansiosa porque no sé si va a haber alguien contagiado, ¿verdad? Es algo que estoy anticipando. Puede haber alguien contagiado allí y me puede contagiar a mí. Pero si ya yo estuve con alguien contagiado, entonces tengo miedo de contagiarme. Y ahí está la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Con el miedo, yo anticipo algo que estoy viendo o que yo sé que va a estar ahí. Con la ansiedad, no sé si va a pasar, pero tengo esa preocupación constante de que pueda pasar. Y ahí es la diferenciación entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entre el miedo y la ansiedad. En el caso de los trastornos de ansiedad, son más comunes en la adolescencia y los adolescentes con estos trastornos experimentan preocupaciones excesivas o miedos de que interfieren con su vida diaria. Esto incluye lo que son los ataques de pánico, ¿verdad? Que les da las palpitaciones y ese sentido de que se van a asfixiar y todo eso. Las fobias, ¿verdad? Los miedos constantes. Hay muchísimos tipos de fobias diferentes. Los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad generalizada. Estos son los más comunes que se ven con las enfermedades sociales. ¿Por qué? Porque afectan entonces las diferentes expectativas de lo que tenemos de la vida y lo que nos puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, en la presión que nos ponen, pues nos crea entonces a tomar las decisiones de que me voy a poner quizás obsesivo con las decisiones que tomo, voy a crear estresores adicionales por algo que me pasó o que voy a esperar que me va a causar ansiedad, ¿verdad? Y todas esas cosas pues están relacionadas a las enfermedades sociales como tal. En el caso del estrés, el estrés es un estado psicofísico, ¿verdad? De reacción a toda agresión. El hombre como especie ecológica se adapta con dificultad al mundo en que él mismo transforma, ¿verdad? Lo que él cree y por lo que se deja presionar. En este entorno artificial lleno de obligaciones, ¿verdad? De presiones que tenemos a nivel social, morales o jurídicas, se ponen barreras a la exteriorización de nuestros deseos y de nuestra energía. O sea, paralizamos lo que queremos hacer y nos presionamos por todo lo que tenemos que cumplir y ahí entonces viene el estrés, la ansiedad, las preocupaciones excesivas, el exceso de trabajo y todas esas pues causan lo que sería el estrés, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la reacción, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esta situación de estrés estresante, ¿verdad? ¿Cómo mi cuerpo reacciona o reacciona de una manera positiva y lo uso para trabajar más rápido, más enfocado y todo eso? O me presiono tanto y entonces creo una ansiedad excesiva, unas preocupaciones constantes, no me puedo concentrar, me afecta el sueño, me afecta mi estado de ánimo, ¿verdad? Y entonces empieza a hacerme daño, ¿verdad? Las personas nos referimos al hecho de estar estresados, a la situación límite en la que no tenemos los recursos necesarios de cómo vamos a afrontar estos estresores que nos consumen completamente. O sea, llega un momento en que estamos tan presionados que sentimos que todo está enfocado en la preocupación excesiva que tenemos. Esto es algo que puede ser positivo como puede ser negativo, ¿verdad? Porque es algo que nos va a mantener alerta ante los cambios del ambiente que pueden suponer un peligro para el individuo o el colectivo, ¿verdad? Yo como lo de fight or fly, ¿verdad? Decido si corro o me quedo aguantado, ¿verdad? Depende de cómo yo vea el peligro es que me voy a reaccionar. Y entonces esto me puede ayudar a tomar la decisión correcta de cómo voy a ir reaccionando, ¿verdad? Esto lo hago anticipando las necesidades y los recursos necesarios para poder afrontarlo. O sea que sabemos que puede haber estrés positivo y estrés negativo, pero cuando hay estrés excesivo, entonces puede pasar a ser negativo. ¿Y qué consecuencias tiene el estrés? Entonces, pues es un aumento de los trastornos nerviosos, ¿verdad? Me va a causar depresión, me puede causar insomnio, me puede causar trastornos sexuales, ¿verdad? Esto todo favorece un incremento del consumo de lo que son los tranquilizantes, ¿verdad? Que sería mayormente las benzodiazepinas, aumento en el uso de alcohol, ¿verdad? Para manejar la ansiedad. La gente está estresada un viernes por la tarde de tanto trabajo y se ponen a consumir alcohol porque piensan que esto entonces le va a ayudar a calmar la ansiedad o el estrés, ¿verdad? Empiezan a fumar para calmar lo que es el estrés y la ansiedad y a consumir café para poder manejar todas estas situaciones estresantes y esto lo que hace es que normalmente incrementan los trastornos en lugar de atenuarlos, o sea que en vez de yo calmarme, esto lo que va a hacer es aumentarme esas condiciones.
Entonces aquí vienen también lo que son las enfermedades cardiovasculares, que son la hipertensión e infartos, y la úlcera gástrica, perdón, que se ven igualmente favorecidas por el estrés. O sea que van a aumentar entonces también, adicional a las enfermedades de salud mental, también aún van a aumentar las condiciones físicas que se ven afectadas a raíz de los estresores constantes. Aquí están los trastornos por uso de sustancias más comunes, que los vamos a discutir los más importantes un poquito más adelante, pero le quería compartir este slide para que tengan algunos, ¿verdad?, que están relacionados a lo que son los trastornos relacionados a los estresores, como el consumo de sustancias, ya sea dependencia de abuso, que eso cambió en el DSM-5, ahora todos son un trastorno por consumo de sustancias, ¿verdad? Lo que puede ser la intoxicación y la abstinencia, ¿verdad? Los trastornos amnésicos, los trastornos que vienen relacionados a lo que son los opioides, ¿verdad? El trastorno psicótico inducido por sustancias y así sucesivamente los vamos a ir discutiendo. Vamos a hablar un poquito del efecto del alcohol, ¿verdad? Porque el alcohol pasa a ser peligroso, ¿verdad? Y el alcohol, es importante aclarar que el alcohol es una droga legal, ¿verdad? Está legalizada, pero obviamente todo es a los extremos, ¿verdad? Si yo tomo alcohol socialmente, un trago cada cierto tiempo o un trago cada 3 o 4 días, pues quizás no me va a hacer el mismo efecto de que si yo tomo alcohol todos los días, ¿verdad? Todo depende de cuán frecuente yo lo tome, qué cantidad de alcohol tome con esa frecuencia que lo estoy tomando, qué alcohol tome, ¿verdad? Y qué condiciones de salud yo tengo que me afectan a través del uso de alcohol, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo tomarme una caja de cerveza todos los fines de semana y yo pienso que eso es social, pero ya tengo la costumbre de hacerlo, pues ya pasa a ser un problema, ¿verdad? Porque es un trastorno por uso de sustancia, porque está tomando excesivamente, porque hay unos límites de los cuales no voy a entrar ahora al detalle, pero los podemos conseguir a través de SAMHSA y NAIDE, que nos explican cuáles son esos límites. Y no es lo mismo que me tome una cerveza, que me tome un whisky, ¿verdad? O un trago que tiene mucho por ciento de alcohol por volumen, ¿verdad? Hay que ver todos esos niveles de alcohol, con cuánta frecuencia me lo tomo y cómo lo uso, ¿verdad? ¿Qué puede causar los efectos del alcohol, ¿verdad? Pues pueden causar accidentes automovilísticos cuando salgo bajo los efectos del alcohol, caídas, mareos, ahogamientos, si estoy cerca de la playa u otros accidentes que pueden venir a raíz de eso. El suicidio, aumenta el suicidio porque el alcohol es un depresivo, ¿verdad? Y entonces ahí es que vienen entonces las preocupaciones constantes, el malestar, el sentirse triste y todos los pensamientos de pérdida que uno tiene en el proceso y puede causar suicidio. Hay muchos o gran parte de los suicidios se ha encontrado que ha habido uso de alcohol al momento de cometer el acto. La violencia y homicidio, ¿verdad? Pues me pongo violento bajo los efectos del alcohol, y puedo cometer asesinatos, ¿verdad? Además de hacerme daño a mí mismo. Puedo ser víctima de delitos violentos bajo los efectos del alcohol, en una pelea, en un sitio donde esté, me pongo agresivo, se ponen agresivos conmigo, ¿verdad? Embarazos no deseados porque puede causar tener relaciones con personas que no conocemos o con personas que conocemos y no nos protegimos, ¿verdad? Igual que enfermedades de transmisión sexual, agresión sexual o violación. Todo eso son efectos del uso de alcohol. En el caso de la marihuana, pues también pueden tener comportamientos y ánimos en el cambio de la personalidad exagerado, o sea, extremadamente exagerado, sedación o relajación, lo que puede afectar en el proceso si lo estamos utilizando en momentos donde no se debe, ¿verdad? Pérdida del sentido del tiempo, aumento del hambre, ¿verdad? De los monchis que te dan por querer comer después de haber utilizado sustancias, marihuana, en este caso cannabis. Irrita los pulmones, ojos enrojecidos, perdón. Te aumenta el ritmo cardíaco de un 20 a un 100% a corto plazo por haber fumado y te puede durar hasta 3 horas. Puede provocar una reacción de ataque de pánico o ansiedad agudo y aumenta la posibilidad de riesgo de 4.8 veces más de sufrir un ataque al corazón en la primera hora, luego de fumar, hasta 3 horas después. En el caso de la marihuana, sabemos que hay un nicho con relación a lo que es la marihuana medicinal, lo cual no vamos a entrar ahora, pero ¿verdad? Como quiera que sea, sigue siendo una sustancia, igual que los medicamentos controlados, y que puede tener sus efectos igual que cualquier otro medicamento. Así que es importante conocerlos para que sepamos que si usted decide en algún momento utilizarlo, pues sepa cuáles son los riesgos que puede tener al respecto si la usa inadecuadamente.
Otra de los síntomas que puede producir la marihuana es alterar el sentido de percepción, causa dificultad en realizar múltiples tareas a la vez porque te afecta la coordinación, impide la memoria a corto plazo, o sea que te afecta la memoria reciente, disminuye la satisfacción con la vida, te desmotiva un poco y bien importante, disminuye aproximadamente 8 puntos de IQ, de IQ, inconsciente intelectual, entre las edades de 13 a 38 años. Esto es bien importante porque sobre todo ustedes que están estudiando medicina, ¿verdad? Que son carreras complicadas, pues 8 puntos de IQ es bastante, casi te baja una escala en las puntuaciones, o sea que te puede crear problemas a nivel de aprendizaje también, a nivel cognitivo. Impide la habilidad de seguimiento de programas, ¿verdad? De continuidad de programas de tratamiento y en dosis altas puede causar efectos psicodélicos. Sobre todo la marihuana sintética que está causando unos efectos bien severos por los efectos psicodélicos que causa y una psicosis bien severa, lo cual lleva a muchos pacientes al hospital con una psicosis bien fuerte y de la que muchos a veces no pueden salir o se les hace bien difícil. Otras consecuencias de la marihuana, pues disminuye la salud física, disminuye la salud mental, disminuye las habilidades cognitivas, como ya le dije, disminuye la vida social, o sea, las relaciones sociales, porque muchas veces cuando tú usas sustancias te envuelves tanto en conseguir la sustancia que te afecta a las otras áreas de tu vida, ¿verdad? Disminuye las metas académicas porque obviamente cuando te baja el IQ y te baja la concentración y la memoria, pues te va a afectar el área académica y aumenta problemas en el trabajo, la escuela o ausencias y tardanzas y accidentes. En relación a los cigarrillos electrónicos, pues esto es algo que se está estudiando mucho. Precisamente este jueves hay una presentación del doctor Juan Reyes, epidemiólogo, que me gustaría que si tuvieran la oportunidad de verlo, la busquen. Creo que está a través de la TTC, de aquí de la universidad, y va a dar una charla con relación al daño que están haciendo. Estos estudios estaban bien limitados porque no había mucho tiempo, pero ya empezaron a salir. Del daño que están haciendo este tipo de cigarrillos electrónicos. Esto también se llaman e-cigs, vaporizadores electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina, pues porque sabemos que la nicotina es bien dañina para la salud, ¿verdad? Esto se le pone un vaporizador, que muchas veces puede contener nicotina, saborizantes y otras sustancias. Y pues esto también, hay otros vapeadores que le ponen olores y eso, que puede llegar entonces a afectar los pulmones y todas las áreas. En el caso de los adolescentes, el NIH, el National Institute of Drug Abuse, nos dice que son críticos en el caso de la adolescencia para el desarrollo del cerebro, porque como ustedes saben, el desarrollo está en constante crecimiento hasta los 24 o 25 años por ahí. O sea que si empezamos a utilizar sustancias desde tempranas edades, pues vamos a limitar ese crecimiento o lo vamos a afectar en el proceso, lo que le puede hacer daño mayormente a los jóvenes. Entonces, los jóvenes que consumen productos de nicotina en cualquiera de sus formas, incluidos los cigarrillos electrónicos, están expuestos a riesgos de sufrir efectos que son más duraderos porque su cerebro, como les digo, todavía está en crecimiento. Esto afecta el área del sistema de recompensa del cerebro y el uso continuo de estos cigarrillos electrónicos no solamente puede llevar a la adicción a la nicotina, sino que también puede hacer efecto en otras drogas como la cocaína y la metanfetamina, que son más placenteras para el cerebro en el desarrollo del adolescente. Aquí hay unas noticias que le quería compartir, son del 2019, ¿verdad? Sobre el vaping y los efectos que esto ha tenido. Y las complicaciones, ¿verdad? Las pueden buscar más adelante y leerlas porque tienen información bien valiosa. Yo sé que son noticias viejas, pero si buscan información les va a salir mucha información sobre el daño que está haciendo el vaping en muchas personas, ¿verdad? Sobre todo en los jóvenes, mujeres embarazadas, mujeres con diferentes condiciones de salud, porque pues ha causado muertes y ha causado diferentes problemas en los pulmones y a nivel de condiciones respiratorias. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar de lo que son los medicamentos controlados y por qué los abusan, ¿verdad? Hablando de lo que son los diferentes medicamentos. Muchas veces por la accesibilidad que estos tienen, ya que los tenemos en la casa disponibles, ¿verdad? Y porque son utilizados para diferentes condiciones físicas, pues están expuestos muchos jóvenes a tenerlos en su hogar y por eso es que es bien peligroso o los consiguen en la calle, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar bien pendientes de esos medicamentos controlados porque también llegan a crear una adicción bastante severa.
En la población juvenil se ha visto la tendencia de los estudios de los jóvenes que consumen medicamentos estimulantes para mejorar su rendimiento atlético y su capacidad de estudio, ¿verdad? Los estimulantes son los que se conocen como los Adderall, los Ritalin y todos estos medicamentos que ayudan a la atención y concentración. Y pues mucha gente los usa porque ayuda para la atención y concentración, pero causan una adicción bien severa y les pueden, cuando no son usados para lo que es indicado, pues no causan el efecto correcto. El National Institute of Drug Abuse nos dice que estos medicamentos estimulantes actúan aumentando los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor, ¿verdad? Y noradrenalina en el cerebro. Esta dopamina, pues es un neurotransmisor, como ya les dije, que está asociado al placer, al movimiento y a la atención. Por eso es que le ayuda a mantenerse atentos mientras ustedes están estudiando y a prestar más atención y durar más tiempo despiertos para poder realizar las altas horas de estudio que se realizan en el proceso. Esto pues ayuda a mantener la atención, a mantenerte alerta, y estos medicamentos pues se utilizan mucho para los pacientes que tienen un problema de diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Estos medicamentos están clasificados como un tipo 2 en el Drug Enforcement Administration o el DEA, ¿verdad? Porque tienen un alto potencial de abuso y las agencias federales han indicado que utilizarlos sin supervisión médica pues puede afectar la salud del paciente que los utiliza. No es que si usted está tomando estos medicamentos recetados porque se los recetó su médico, valga la redundancia, porque usted tiene una condición diagnosticada, pues que se los deje de tomar. No, usted se los va a tomar, pero se los va a tomar como es indicado, no en excesivamente o no como no debe ser, ¿verdad? Porque entonces ahí es que crea los efectos adversos y ahí es que crea los problemas de adicción. Y esto no solamente va a afectar un problema de adicción, también que puede crear condiciones cardíacas. Como les dije, estos son uno de los ejemplos, la dexedrina que se utiliza para tener un poco más de energía, ¿verdad? La Adderall y Ritalin que se trabajan para el déficit de atención e hiperactividad. Y estos actúan sobre el sistema cardiovascular que pueden causar fiebre, taquicardia y convulsiones, ¿verdad? Este medicamento, si lo comparamos con una droga ilegal, pues lo podemos comparar con lo que es la cocaína. Tiene una similitud bastante grande con esto, causa más o menos los mismos síntomas, ¿verdad? Sensación de bienestar, aumento de la atención, seguridad en uno mismo, pero también puede causar fiebre, depresión, agresividad, paranoia, problemas de sueño y dependencia. ¿Y por qué comparamos unos con otros, verdad? Porque si usted está tomando esos medicamentos ilegalmente y lo está consiguiendo fuera de lo que es una receta médica, si en algún momento no lo consigue, pues puede tener un alto riesgo de caer en el uso de sustancias porque se va a mover a buscarlo en la calle y quizás si no tienen el medicamento disponible le van a llegar a ofrecer cocaína, ¿verdad? Y entonces usted puede caer en una adicción un poco más severa. Por eso es que se hace la comparación por la similitud que tienen unas sustancias con otras. En el caso de los opioides, pues básicamente trabajan, estos son lo que se utiliza para el dolor, ¿verdad? No voy a entrar de lleno en los síntomas porque ustedes los conocen, ¿verdad? Ustedes están estudiando medicina, pero 1 de cada 4 adolescentes dice que han usado estos opioides con receta al menos una vez en su vida para sentirse diferente, ¿verdad? Por la curiosidad de que se sienten bien, ¿verdad? Esto le da una sensación de tranquilizante, o sea, de sueño, de dormir, de relajante, porque se utiliza para los dolores severos, cuando uno tiene una operación o cuando tiene un dolor de espalda bien severo o alguna condición de salud que lo merite, pues para eso son recetados. Más de 1.700 adultos jóvenes entre las edades de 18 a 24 murieron de una sobredosis por opioides en receta en 2014 y casi 5 personas al día. En el 2016, el 3.6 de los adolescentes entre 12 y 17 años y el 7.3 de los adultos jóvenes entre 18 a 25 informaron usar de forma indebida los opioides en receta. Y las investigaciones indican que las personas que utilizan opioides en receta pueden desarrollar dependencia severa. 4 de cada 5 nuevos usuarios de heroína comenzaron su dependencia en el uso indebido de opioides en receta. Un ejemplo de esto yo siempre lo traigo porque me pareció bastante impresionante, es la película de Vico C, ¿verdad? Si ustedes saben quién es Vico C, él trae a colación de que su adicción se desarrolló por
por el uso de opioides, mayormente por un accidente que tuvo. Pues, no voy a entrar en lleno a juzgar, ¿verdad? Si está bien o no, ¿verdad? Si había un historial previo de uso de sustancias o si había un historial familiar, porque pueden haber muchas cosas envueltas, pero sí hay una gran influencia de que si tú no te tomas los medicamentos como es debido o no trabajas este tipo de situación, cuando empiezas a ver que te sales de control, pues entonces puedes crear una adicción bien severa. Otra de las enfermedades sociales que presentamos y que causa un problema bien severo es la adicción al juego. En estos días de pandemia hemos visto que los casinos estaban cerrados y la gente estaba desesperada por ir a jugar a los casinos, ¿verdad? Sobre todo la gente de la tercera edad, gente mayor que se distraen bastante en este proceso, pero a la misma vez le crea una adicción porque tienden a ir todos los días al casino a jugar y a gastar dinero y todo eso. Y entonces, ¿qué se hizo? Muchas personas entonces lo repasaron por la adicción a las compras, que es otro problema social, ¿verdad? Como no tenían dónde gastar el dinero en el casino, pues lo gastaban en compras por internet. Entonces se vio un aumento excesivo en las compras por internet. Y no es que sea un problema las compras por internet, pero volvemos a lo mismo. Cuando pasa a ser ya adictivo y que lo tienes que hacer constantemente, pues ahí entonces es que crea una situación social o una enfermedad social, ¿verdad? Porque pues todo el dinero que tienes lo gastas o en juegos o en compras o en otras actividades y no piensas en las responsabilidades que tienes alrededor o en el comer o en otras necesidades porque solamente piensas en la gratificación instantánea, que es lo que causa la enfermedad social. Y la adicción al juego o ludopatía, como se le llama, o juego patológica, también se le ha llamado porque es un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de la sal y a las compras, como les dije ya, ¿verdad? Esta inversión de tiempo o energía de dinero en las actividades de juego aumentan con el tiempo, ¿verdad? Cada vez se pone más severo y la persona va haciéndose más dependiente del juego o de las compras para enfrentar la vida diaria, o sea, constantemente pasan a estar pensando en que tienen que jugar o que tienen la necesidad de hacerlo. Hace poco yo fui a comer a un restaurante y había un casino cerca y acá el casino estaba que iba a explotar y yo decía, oye, la gente que más riesgo está de obtener COVID están metidos aquí en el casino jugando. Ellos dicen que tienen políticas de seguridad, pero eso pues está en discusión porque están encerrados en aire acondicionado, así que pues es bien peligroso, ¿verdad? Porque tú no piensas en las adversidades o en las cosas que vas a tener alrededor o los riesgos que puedes tener en el proceso, solo piensas en la gratificación instantánea que te causa o que te da ese sentimiento de estar allí jugando en ese momento o en la necesidad de creer que vas a sacar alguna ganancia positiva de ahí. El descontrol progresivo y los gastos desmesurados del dinero llevan entonces a problemas económicos, ¿verdad? Empiezas a dejar de comprar, de pagar las cosas que tienes que pagar, de comprar los alimentos por estar en este juego constante. Te crea problemas familiares severos, ¿verdad? Porque pues te van a empezar a reclamar cosas, ¿verdad? Y mucho estrés psicológico, porque por el problema de adicción que está teniendo, ¿verdad? O presentando en ese momento. Y esto causa pues síntomas de depresión y ansiedad y muchas veces pone en peligro la vida de la persona que tiene ese problema de adicción. Y muchas veces tienden a relacionarse con el suicidio. ¿Por qué? Porque llegan a un momento dado en que tienen tantas deudas o tantas preocupaciones por las necesidades económicas que entonces toman la decisión de suicidarse para salir de la situación que están presentando. Otra de las cosas que presentamos como un problema de enfermedad social es la contaminación del ambiente, ¿verdad? Esto causa enfermedades congénitas, enfermedades como somatización de problemas sociales y emocionales, estigma y la sociedad por lo que la sociedad nos impone, ¿verdad? Enfermedades nutricionales, estrés y enfermedades de carencia. Vemos ahora mismo la situación de la pandemia, cómo ha aumentado las condiciones de salud mental, ¿verdad? Cómo ha aumentado la somatización de que mucha gente piensa que tiene la condición y viven preocupados constantemente por eso, ¿verdad? Que es real y lo tenemos que hacer, pero muchas veces es excesivo en muchas personas, ¿verdad? Que uno los ve, el descontrol que tienen constantemente. Entonces también crea estresores adicionales por el hecho de que no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero acercarme, que nadie se me acerque, ¿verdad? Y crea otras implicaciones adicionales porque entonces todas estas situaciones nos siguen afectando cada día más y nos crean muchos estresores adicionales.
Esto, pues, como les digo, causa daños a nivel psicológico, de privación social, no quiero salir, no quiero compartir con nadie. Las personas tienden a aislarse mucho más o a crear una fobia social de que nadie se le acerque, no quiero salir de mi casa para no contaminarme en ningún momento, ¿verdad? Crear estresores, estoy en el supermercado, de momento me da un ataque de ansiedad porque no quiero estar con tanta gente. Aumento en las condiciones de salud física, ¿verdad? Las taquicardias, la presión alta y todas las condiciones de salud. Y agresividad, vemos que mucha gente se pone agresiva en las tiendas, empiezan a pelearse, en los aviones hemos visto cómo ha aumentado la agresividad entre las personas por los reclamos que se hacen de usa la mascarilla, no la uses o póntela o no te quiero pegado a mí, ¿verdad? Y todas estas situaciones pues crean unos problemas sociales más severos todavía de lo que estamos presentando. Los trastornos de salud mental que se desarrollan más comunes a través de las enfermedades sociales, pues es la psicosis, como le digo, ¿verdad? Estos pensamientos psicóticos de que me quieren hacer daño, de que me van a hacer daño, de que están alrededor mío, y todo lo que viene con la psicosis o los diferentes tipos de psicosis, ¿verdad? El trastorno bipolar, los ataques de pánico, como ya les dije, la depresión crónica, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, la anorexia, la bulimia y la esquizofrenia. Son las enfermedades más comunes que vienen con las enfermedades sociales. Aquí hablando un poquito de lo que es el DSM-5, ¿verdad? Que ya les expliqué que es nuestro manual de diagnóstico y tratamiento, donde nos explica todos los trastornos de salud mental. Y es bien importante que nosotros tengamos claro esta palabra que se la subrayé en bold, que es una alteración clínicamente significativa. Y por eso les escribí la definición aquí, porque muchas veces cualquier persona presenta tristeza y llanto quizás cada cierto tiempo y nosotros pensamos que está deprimida, pero tiene que ser una alteración clínicamente significativa. ¿Y qué significa esto? Pues que tiene que afectar tanto el estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo. ¿Y cómo se va a reflejar esto? En sus procesos psicológicos, biológicos o en el desarrollo que subyacen en la función mental. O sea, que esta persona se tiene que ver afectado tanto en su diario vivir, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones sociales, en su apariencia física, en sus procesos de sueño y todo, o sea, que se le afecte todo su estado de ánimo, ¿verdad? Si es una persona, pues sí, mira, yo me siento triste y tengo problemas para dormir, pero sigo funcionando adecuadamente, yo voy y trabajo, pues entonces quizás puede estar pasando por un proceso cercano a lo que es la depresión, pero no está completamente deprimida. Quizás tiene una depresión leve, ¿verdad? O estoy un poco nerviosa y me afecta un poco las cosas, pero no cumplo significativamente para que esto me afecte mi diario vivir, pues entonces ahí no pasa a ser clínicamente significativa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los diagnósticos, porque hoy en día vemos que mucha gente conoce de los diferentes diagnósticos de salud mental, pero no tienen claro cuál es el significado de los mismos. Por eso es bien importante entender la definición de que tiene que ser una situación clínicamente significativa para poder darle un diagnóstico de salud mental, ¿verdad? Ya sea que esto implica una discapacidad social, laboral o de las otras actividades importantes, o sea, que implica en la mayor parte de tu día o la mayor parte de los días de la semana. Estas son noticias que hemos visto de María para acá, ¿verdad? Cómo ha aumentado las situaciones de salud mental hoy en día, ¿verdad? Vemos que cada vez más aumentan las condiciones de salud mental. Una buena noticia es que mucha gente está dándole importancia a las enfermedades de salud mental y se está enfocando más en lo que es buscar ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Para trabajar estos trastornos. Pero sí es importante que le sigamos dando la misma importancia que tiene para ustedes los médicos el que el paciente tenga diabetes, alta presión y otro, que también se trate la importancia de lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque de eso depende también la vida de las personas, ¿verdad? De eso depende también su salud física, su estado de ánimo, sus condiciones de trabajo, su diario vivir, ¿verdad? Y sobre todo la vida, porque puede llegar a cometer suicidio si no se trabaja o se lleva de una manera adecuada. Así que es importante que le demos la misma importancia que tiene cualquier condición de salud física a la salud mental para que podamos entender este proceso y que sobre todo ustedes que son médicos en formación sepan identificar y diferenciar cuándo es una salud física o una salud mental o cómo van ligadas a una cosa de la otra para poder llevar un tratamiento adecuado.
En el caso de la depresión, puede darse tanto en la adolescencia como en la infancia, ¿verdad? A pesar de que pensamos que los adultos solamente son los que se deprimen, no, hay muchos niños que se deprimen también. Y algunos adolescentes que tienen depresión pueden no dar valor a sus vidas, ¿verdad? Y llegar a cometer suicidio, pues más rápidamente de lo que un adulto quizás lo pueda hacer. Esto se da mayormente en cambios de las emociones, pues como la tristeza, llorar, baja autoestima, en los pensamientos, pues puedo tener creencias de fealdad, ¿verdad? De que nadie me quiere, de que soy feo, de que no soy lo que la gente espera de mí, ¿verdad? Poco valor o incapacidad para hacer actividades, no tengo ánimo, me quedo en mi casa encerrado todo el tiempo y a veces, ojo, tenemos que tener mucho ojo con esto, sobre todo ahora que los estudiantes están conectados a una computadora casi todo el día por el hecho de las clases online, pues porque tenemos que ver que hagan otras cosas, ¿verdad? Que aunque sea aislado, pues se paren, jueguen, caminen, hagan otras cosas, porque no sabemos cuándo puede esto llevarlos a una depresión, ¿verdad? Puede también causar cambios en el apetito, patrones de sueño y descenso en las notas, ¿verdad? En las calificaciones y falta de interés en las actividades del diario vivir, en las cosas que tienen que hacer a diario. En el caso de los niños y adolescentes, muchas veces la depresión se ve de una forma en que el ánimo se vuelve irritable más que triste, ¿verdad? Se vuelven más agresivos, no se demuestra de la misma manera. O sea, tú no vas a ver un nene que te pueda decir estoy deprimido y lo veas llorando y eso, sino que lo puedes ver con mucha agresividad o mucha falta de controles y entonces por ahí tenemos que tener mucho cuidado y en los adolescentes también. Como les dije, tiene que ser clínicamente significativo para yo poder diagnosticarle una depresión, o sea que la persona debe experimentar 4 síntomas adicionales de la lista que les mencioné ahora, como por ejemplo cambios en el apetito o en el peso y en las actividades psicomotoras, energía disminuida, sentimientos de inutilidad o de culpa, dificultades para pensar, para concentrarse o para tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida o planes o intentos suicidas. En los niños pues se ve mayormente un descenso abrupto en las notas y puede reflejar una pobre concentración. En relación al trastorno depresivo mayor, puede aparecer por primera vez a cualquier edad, no necesariamente tiene que ser la adultez, como les dije ya, pero la probabilidad de que se inicie incrementa notablemente luego de la pubertad. Hay una alta relación en lo que es la depresión y el suicidio, ¿verdad? Esta es una de las enfermedades que más contribuye a la carga mundial de morbilidad entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Y esto es una de las 3 causas principales de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años. Hay 71.000 adolescentes que cometen suicidio anualmente y es una cifra de 40 veces superior al que lo intenta, o sea, que lo intentan muchas veces más. En el caso de las féminas lo intentan mucho más que los varones, pero los varones muchas veces tienen técnicas más efectivas, por lo que tienden a lograrlo más fácilmente, ¿verdad? Alrededor de la mitad de los trastornos mentales en una vida comienza antes de los 14 años de edad y el 70% antes de los 24 años. Eh, Esta frecuencia de los trastornos mentales entre los adolescentes ha aumentado en los últimos 20 a 30 años, o sea que es más común y esto pues puede ser que se deba ya sea a la ruptura de las estructuras familiares, ¿verdad? La falta de una de las figuras en el hogar, el aumento del desempleo entre los jóvenes, ¿verdad? O la familia, ¿verdad? Situaciones económicas que hay en la familia, falta de dinero, falta de cumplir con lo que yo entiendo que debo tener y no tengo, ¿verdad? Todas estas implicaciones. Y las pocas realistas aspiraciones educativas que muchas veces tenemos los padres para nuestros hijos, ¿verdad? Y las presiones que le ponemos muchas veces a nuestros hijos de lo que queremos que ellos sean o lo que queremos que ellos logren o cómo queremos que ellos sean, ¿verdad? Que esto implica muchas veces en que los niños pues no acepten esa realidad que los padres esperamos para ellos y entonces caigan en una depresión y llegan a tener o intentos suicidios o lograr entonces hacerse daño. Estas son otras estadísticas de Puerto Rico, son un poquito viejitas, las voy a tocar así bien por encima, porque todavía, aunque este año ha habido una disminución, ¿verdad? En lo que es el suicidio, sí ha aumentado la cantidad de llamadas a la línea Paz y a las líneas de crisis por las diferencias críticas, perdón, de crisis en la salud mental y por las situaciones que están surgiendo. Yo entiendo que quizás la gente está un poco más consciente de lo que es necesitar ayuda y está buscando un poco más. Las diferentes asociaciones
de psicología o diferentes sitios están dándole mucho énfasis en lo que es buscar ayuda, ¿verdad? Sobre todo a los adolescentes. Y se les está tratando de promocionar lo que es el servicio para evitar que lleguen a cometer suicidio, pero tenemos que hacer mucho más, así que pues tenemos que enfocar mucho más. Pero en Puerto Rico el suicidio sigue siendo la quinta causa de muerte para los jóvenes entre las edades de 15 a 19 años, con una tasa de mortalidad de 2.4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Como ya les dije, las ideas e intentos suicidas son más comunes que el acto completado, ¿verdad? Pero eso no deja de ser preocupante. Estas estadísticas se van a actualizar prontamente con la encuesta juvenil, donde se le hace a las escuelas, ¿verdad? Tanto para el uso de sustancias como los intentos suicidas y todo eso. Así que en la oportunidad que tengan, luego cuando salga pues de leerla, pues es bien importante, pero se las dejo por aquí para para que las lean. En el caso de otro de los problemas sociales que presentamos es el trastorno de alimentación, que se da mucho también en los jóvenes. Anorexia pues afecta aproximadamente al 1% de las chicas adolescentes y un número menor de varones, ¿verdad? Esto suena como que poquito, pero es bastante, un 1%. Cuando vemos la problemática que esto implica, ¿verdad? Suele empezar durante la adolescencia o la edad adulta temprana, y estos trastornos pues afectan grandemente la alimentación y es importante tratarlos con prontitud porque obviamente pues crea otras dificultades adicionales físicas. Esto tiene 3 características básicas, como es la restricción de la ingesta energética persistente, ¿verdad? No quiero comer nada porque independientemente de lo que usted le diga, la persona se va a ver gorda, ¿verdad? O se va a ver mal y va a sentir que la comida lo que le hace es daño. El miedo intenso a ganar peso, no quiere engordar, no quiere ganar peso porque siente que esto le va a afectar en el proceso. Y la alteración de la forma de percibir el peso y la constitución propia, ¿verdad? De cómo ella se ve o él se ve como persona. En los niños y adolescentes esto se puede observar ya que no gana peso o el peso esperado no se mantiene el curso del desarrollo normal. O sea, usted lo ve que su hijo está creciendo en edad, ¿verdad? En años de vida, pero no crece en su apariencia física, pues tiene que estar bien pendiente de eso, ¿verdad? Y en el caso de la bulimia, pues varía entre 1 a 3% de la población, al igual que en la anorexia. Y esto es lo que entonces, a diferencia de la anorexia, lo que hacen es que intentan prevenir la ganancia de peso. Aunque en este caso, pues vomitando, usando laxantes o haciendo ejercicios excesivamente. También tiene 3 características principales, la bulimia, que son los episodios recurrentes de atracones, o sea que tiene atracones varias veces a la semana, ¿verdad? Y los comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el aumento de peso. O sea, yo como y después vomito, ¿verdad? O me tomo un laxante para brotar lo que me comí y que no me engorde. Y la autoevaluación de que se ve influida indebidamente por el peso y la constitución corporal. Para que se pueda dar este diagnóstico, los atracones deben ser comportamientos y los comportamientos compensatorios deben producirse del promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. O sea que por lo menos tiene que ser bastante repetitivo por 3 meses para que se considere este proceso de bulimia. En el caso de la bulimia y la anorexia hay que darle mucha importancia, pues como les digo, porque esto puede causar efectos físicos bien severos y hay que tenerlo bien en perspectiva porque crean cambios a nivel emocional bien fuertes también y a nivel físico, obviamente, por la falta de alimentación y nutrición, y entonces puede llegar a ser bien dañino para la salud. En el caso de la violencia y agresividad, que es otro problema social que a pesar de todo el tiempo y toda la promoción que se le da para evitar esto, vemos que todavía sigue estando vigente y que hay mucha gente que pasa por todas estas situaciones a diario, ¿verdad? Como lo es el bullying en las escuelas y en los trabajos, el acoso laboral, el acoso sexual, la agresividad y la violencia intrafamiliar. Son diferentes tipos de agresiones que se ven todos constantemente a nivel de nuestra sociedad y que afectan grandemente lo que es el estado de ánimo y las emociones de las personas que pasan por este proceso y que posiblemente también han afectado en algún momento a las personas que lo hacen, ¿verdad? Porque muchas veces enfocamos todo el ámbito en la persona que recibe el acoso y no la persona que está acosando, que quizás también ha pasado por situaciones similares y también es parte de los problemas fundamentales de la sociedad y de lo que le exige la sociedad que lo ha llevado a tener ese comportamiento.
Pero la Organización Mundial de la Salud nos los define como la violencia o con el uso deliberado de la fuerza física o el poder y el control, ¿verdad? Yo tengo el control y por eso lo quiero llevar a cabo y por eso me expreso de esta manera o hago este comportamiento, ¿verdad? Ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tengan probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones. La Organización Mundial de la Salud reconoce e identifica que la violencia puede crear consecuencias que persisten años y hasta décadas luego de haber vivido una experiencia de violencia. O sea que muchos de los comportamientos que vimos o que vemos en nuestro diario vivir vienen a raíz de quizás una infancia o una adolescencia llena de violencia, ¿verdad? Donde vemos que se desarrolló de una manera y esto ha afectado el comportamiento de esa persona. En un estudio longitudinal que se hizo con adolescentes abusados, se encontró que hay un 25% más de posibilidades de experimentar problemas como delincuencia, embarazo durante la adolescencia o bajo aprovechamiento académico y uso de drogas y problemas de salud mental con personas que han pasado por este tipo de situaciones. A mí me gusta mucho este pensamiento, ¿verdad? Que se vio en ese estudio que se hizo, que dice las posibilidades de que los jóvenes y adolescentes tengan un desarrollo sano se ven limitadas cuando son golpeados por la violencia, sea como testigos, víctimas o agresores. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas por los comportamientos que hacen, pero no buscamos el historial de trauma que a lo mejor han tenido en su proceso de vida y es importante conocer ese historial de trauma que han tenido para poder entender el proceso por lo que están pasando ahora mismo y esos comportamientos que muchas veces tienen. En el caso de hoy en día que están expuestos todo esto de los memes y las críticas en las redes sociales y que cualquier cosa la gente sin control empieza a criticar o a hacer burlas de las situaciones que pasan, pues tenemos que ver que eso también hace daño, ¿verdad? De que nos enfocamos en reírnos de todas esas cosas, pero no vemos el daño que le puede causar a la gente esas burlas y esas críticas y sobre todo cuando están en ese proceso de que no tienen una buena salud mental o una buena autoestima o han pasado por situaciones difíciles en su vida que no sabemos cuánto más le pueden afectar este proceso. Así que es un tip que le pongo para que ustedes estén pendientes antes de compartir esas cosas que muchas veces compartimos en las redes sociales y que no pensamos en el daño que le puede causar a las otras personas a nuestro alrededor. Mucho de eso se ve retratado así y a lo mejor uno no lo ve con estas mismas palabras, pero sí van reflejados muchos de estos comportamientos, ¿verdad? Como el decirle a una persona nerda, ¿verdad? Fanático religioso y le ponemos 20 cosas, ¿verdad? Este profesor está loco, ¿verdad? Está india o le ponemos comportamientos, comentarios por la raza, ¿verdad? Por la forma de ser, por las capacidades que tengan, le ponemos sobrenombres, discriminamos por la forma de ser, ¿verdad? Y todos esos pensamientos que vemos aquí, algunos de ellos, y quizás pueden ser más fuertes o menos fuertes, afectan la otra persona, ¿verdad? Y lo que está recibiendo la otra persona como acoso, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos. Al igual el discrimen, ¿verdad? El discrimen contra las diferentes razas, nacionalidades, diferentes etnias, ¿verdad? Todo eso. Y cuando tratamos a una persona de manera diferente y perjudicial, ¿verdad? Estamos discriminando como entre esa persona. Pensamos que nosotros somos de una forma y pensamos que esa es la forma correcta y los demás pues están mal y eso es un discrimen, ¿verdad? Entendemos por discriminación individual aquellos que producen entre un individuo y otro, ¿verdad? Es decir, cuando una persona trata de manera distinta y negativa a otra persona, que si exista una razón contextual diferenciada, ¿verdad? Porque tú no eres como yo voy a discriminar contra ti. Y también se lleva a cabo la discriminación colectiva, ¿verdad? Que ocurre cuando se da un trato indiferenciado de un grupo a otro, negativo de manera inferior o por las mismas razones. Igual yo pienso que esta nacionalidad es menos que yo, menos que la mía, ¿verdad? O nosotros somos menos que otras personas, ¿sabes? Y eso pasa a ser un discrimen y lo tratamos como tal y eso pues también afecta a nuestra sociedad y la forma en que nos vamos desarrollando. ¿Cuáles son los tipos de discrimen diferentes? Pues racismo, xenofobia, ¿verdad? Por el país que venga la persona, por el tipo de color de piel, el sexismo, ¿verdad? Porque los hombres son mejores que las mujeres o las mujeres son mejores que los hombres, porque se da también en ambos sentidos. La discriminación sexual, la forma en que yo me defino como persona, ¿verdad? Que también tiene que ver con el sexismo, el género, ¿verdad? Que yo decido ser o la orientación sexual que tenga. Y la
las discriminaciones por edad. Los viejos no saben tomar decisiones, los viejos ya están, no saben de esto, ellos hay que ayudarlos, ¿verdad? Porque no saben, y discriminamos también contra la tercera edad, y todo eso son diferentes tipos de discrimen y no sabemos cómo estamos entonces afectando a las personas. ¿Cuáles son las influencias sobre algunas conductas de riesgo que esto implica, verdad? Pues la incidencia de pobreza, el desempleo, la crisis financiera global y la inmigración, ¿verdad? Todos estos aspectos afectan y son más de riesgo para recibir diferentes tipos de discrimen, para recibir diferentes tipos de pues, discriminación, eso mismo, ¿verdad? De que pensemos que quizás las personas pueden ser mejores o peores que nosotros por el diferente tipo de situación en la que viven actualmente y cómo viven, ¿verdad? En el país donde viven, cómo se desarrollan y todas esas cosas influyen en cómo vamos a tratar muchas veces a esas personas. En el caso de la violencia intrafamiliar, pues ya vemos que es aquella violencia que tiene lugar dentro de nuestro mismo contexto familiar, en donde nosotros nos desarrollamos y donde vivimos. Ya sea que pues la persona el agresor, ¿verdad?, comparta o haya compartido el mismo domicilio que nosotros, o entre otras personas, ¿verdad?, que haya maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que pues, la violencia doméstica, ¿verdad? O la violencia de género, como se dice hoy en día, es un modelo de conducta aprendida, coercitiva, que involucra abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación o coerción económica. O sea que muchas veces viene porque la aprendimos de nuestros padres o porque la vimos en la comunidad donde vivimos o las personas alrededor de nosotros pues han sido violentas, ¿verdad? Y es lo que nosotros aprendimos en la escuela, en la comunidad o en el lugar donde vivimos y lo desarrollamos con nuestra familia. Entonces eso pasa a ser entonces violencia intrafamiliar, que es otro de los problemas que vivimos. Esto se da básicamente por 3 factores: por la falta de control de impulso, ¿verdad? No podemos controlar nuestros impulsos y nos tornamos de manera agresiva. La carencia afectiva, a lo mejor nunca nadie me demostró afecto o nunca me enseñaron lo que era mostrar afecto, ¿verdad? Y lo expreso de manera agresiva. O la incapacidad para resolver problemas adecuadamente, o no tengo las destrezas de cómo saber resolver las situaciones y lo demuestro de manera agresiva. Adicional a esto, pues puede también estar la influencia del uso de alcohol y las drogas, que también me pueden hacer reaccionar de manera agresiva y controlarme de esta manera con mi familia o las personas cercanas a mí. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objetivo de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen 2 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. ¿Por qué viene esto? Porque muchas veces estas mujeres pues tienen problemas adicionales, ¿verdad? Vienen de una generación ya que ha sido violenta anteriormente también, ¿verdad? O tienen miedo del agresor y no se atreven a salir de la situación, ya sea porque el agresor les ha bajado su autoestima, los tiene amenazadas, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas adicionales y pues la única salida que encuentran pues muchas veces dentro de su depresión es quitarse la vida, ¿verdad? O tomar decisiones que no son las correctas y muchas veces entienden que no tienen salida fuera de esa persona, ya sea porque dependen económicamente de él o de ella, ¿verdad? Y no entienden que no pueden salir de la situación. Y por eso es que es importante seguir dándole la importancia que tiene para que entonces se siga trabajando en orientar a las personas y que sepan que siempre hay una salida y que siempre hay una forma de alguien que le va a brindar ayuda, ¿verdad? Y que entiendan que hay algo más allá de esa situación en que están viviendo. En el caso de la incidencia de pobreza, ¿verdad? Pues la podemos definir como la carencia de las oportunidades y los medios indispensables para satisfacer las necesidades fundamentales de la vida. Esto se debe pues a lo que es la alimentación adecuada, la salud, el vestido, la vivienda y la educación. Esto se tomó de esa referencia que hay ahí, ¿verdad? Pero yo siempre lo comparo con lo que sería la pirámide de Maslow, ¿verdad? Cumplir con todas las necesidades básicas del ser humano. Y cuando digo las necesidades básicas del ser humano, es lo que realmente uno necesita para vivir, no los lujos, no las cosas adicionales que tenemos, sino el tener una buena salud fisiológica, ¿verdad? Una buena necesidad de pertenencia, ¿verdad? Que yo pueda cumplir, tener una casa donde vivir, comida para alimentarme, tener un techo, tener trabajo, ¿verdad? Tener mis cosas, poder
poder tener buenas relaciones sociales, compartir con la gente alrededor mío, tener una buena autoestima, ¿verdad? Y lograr la autorrealización en las cosas que quiero, lograr las metas que yo me pongo y las cosas que yo quiero cumplir en mi vida. Y con eso yo creo que podemos trabajar adecuadamente, ¿verdad? Pero es importante entender que la incidencia de pobreza pues también es una situación porque no toda la gente tiene las mismas posibilidades económicas, no toda la gente tiene acceso a las mismas cosas que algunos quizás tenemos, ¿verdad? Y esto pues los limita, como por ejemplo el tener un techo adecuado, el que su casa se inunde cada vez que llueva y ellos no pueden salir de esa situación, ¿verdad? El que no tengan facilidades para llegar a su casa o que no les llegue la alimentación, que el dinero no les da para vivir, ¿verdad? Y sí entendemos que cada vez hay situaciones más difíciles. Y si lo comparamos y preguntamos, ¿tendremos pobreza en Puerto Rico? Yo pienso que a lo mejor mucha gente dice, no, en Puerto Rico no hay pobreza, en Puerto Rico la gente siempre tiene o siempre se les ayuda y siempre se les busca comida, pero cuando vamos a las noticias vemos que sí, que Puerto Rico es uno de los países con mayor desigualdad económica, que ha aumentado después del huracán María y con esta situación de la pandemia me imagino que aumentará mucho más porque hay mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que no tiene ingresos ahora mismo para vivir, ¿verdad? Que tienen los niños en la casa comiendo todo el día, ¿verdad? Alimentándose porque no tienen una escuela que les supla los alimentos y que los papás pues no le da para vivir, que los padres muchos han tenido que dejar su trabajo para atender a sus hijos o a sus familiares cercanos, ¿verdad? O que se quedaron sin trabajo en el proceso. O sea, que sí tenemos que darle importancia a lo que es la pobreza en Puerto Rico y estar pendiente de todas esas situaciones de salud que van a venir a raíz de estas necesidades que se están presentando hoy en día. En el caso de la inequidad, ¿verdad? Que lo vivimos mucho, ¿verdad? Y sobre todo en estas situaciones en las que estamos viviendo. Y este término incluye una dimensión moral, ¿verdad? Y una dimensión ética, ¿verdad? Está referido a las diferencias injustas y evitables. Porque injustas y evitables porque se pueden trabajar, ¿verdad? Quizás podemos tener el derecho todos por iguales o tener quizás los mismos beneficios, sin quitar que pues, quizás unos trabajen más que otros o quizás pues unos tengan unos beneficios más que otros, pero es justo que todas las personas tengan que comer, tengan derecho a la misma educación, tengan derecho a los mismos beneficios, ¿verdad? Y entonces no sea, aquí como dice aquí, ¿verdad? Tornado el concepto relativo a lo que sucede en el contexto, ¿verdad? Si vamos a una definición operatoria, pues se considera inequitativas aquellas diferencias en salud que no solo son innecesarias y evitables, sino que además son consideradas injustas. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo, como les digo, tiene derecho a una buena salud, una buena educación y una buena calidad de vida, ¿verdad? A la alimentación y todo lo que nos necesitamos para vivir y para seguir adelante. En el caso de los modelos de determinantes sociales de la salud, se refiere tanto al contexto y recursos sociales, ¿verdad? Lo que debemos tener, como los alimentos, la bebida, las relaciones económicas, sociales, el transporte, ¿verdad? Una transportación adecuada, educación, servicios de salud, como los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la calidad de vida. Y sí, a lo mejor usted piensa, pues yo me tengo que fastidiar, mis papás se tuvieron que fastidiar para yo poder tener una educación y todo eso, ¿verdad? Pero a lo mejor quizás otras personas han tratado de hacerlo y no han tenido la misma disposición, ¿verdad? O no han tenido los mismos accesos o no vienen de una familia como la que nosotros vinimos, ¿verdad? Y entonces ahí es que entonces hay que ver en dónde es que estamos fallando y cómo podemos trabajar estas situaciones para que no se afecten las generaciones que van subiendo. Y sí, siempre hay la oportunidad de progresar, siempre hay la oportunidad de salir de lo que estamos pasando y luchar, pero hay que ayudarlos para que entiendan cómo se da ese proceso y educarlos para que sepan que siempre hay una salida para las diferentes situaciones. Okay. Entrando ahora a los comportamientos de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos comportamientos de riesgo que nos pueden ayudar entonces a caer en estas enfermedades sociales? Pues son los que podemos ver como resultados adversos en el desarrollo integral y el bienestar del joven y lo que impide que él pueda tener un éxito en el desarrollo de su futuro, ¿verdad? Y esto incluye consecuencias como lo que pueden ser lesiones físicas inmediatas, por ejemplo, problemas de peleas, abuso de sustancias, uso de alcohol y drogas, embarazos no deseados, condiciones de salud mental, ¿verdad? Malnutrición, aislamiento y condiciones cardiovasculares. Todas estas situaciones lo pueden afectar. Les traje unos poquitos de estudios que conseguí en internet sobre los estudiantes universitarios
como ustedes, ¿verdad? Que han pasado por diferentes procesos y que se han afectado, o sea, se han hecho estudios para ver cómo se afectan en el proceso de estudios. Esto es un estudio del 2017 titulado Estudio de vida saludable y conductas de riesgo en estudiantes de medicina de la Universidad de Santander, y se encontró que los primeros semestres los estudiantes presentaron pereza, cansancio, alta carga académica, ¿verdad? Y en el último semestre encontraron falta de tiempo y actividades. En la dimensión de uso de alcohol, cigarrillos y drogas ilegales, se encontró mayor incidencia en hombres y mujeres mayores en los últimos trimestres. Y en la dimensión del sueño se puntuó por debajo del punto de corte establecido, mucha carga académica y laboral, o sea que se estaba afectando el sueño y las horas que debían descansar en los estudiantes. Otro de los estudios que conseguí, que fue uno realizado en la Universidad Nacional de Colombia, resalta que tradicionalmente los estudiantes de medicina duermen poco, nada que ver con su realidad, tienen largas jornadas nocturnas de estudio y como consecuencia padecen una soñolencia diurna excesiva que produce disminución en la atención, lo que afecta su calidad de vida y rendimiento académico. Y lo anterior pues suma a los turnos nocturnos y el pobre conocimiento de higiene del sueño, ¿verdad? No saben cómo llevar adecuadamente las horas para poder distribuirlas de manera que puedan tener un sueño adecuado y poder dividir su sueño adecuadamente o sus horas de trabajo adecuadamente para que puedan entonces tener el tiempo para todo, ¿verdad? Porque todo depende de la estructura en la que la llevemos y cómo la llevemos para poder disfrutar de todos los aspectos que nosotros tenemos en nuestros años de estudio. Las conclusiones de este estudio pues se encontraron mayores conductas de riesgo a mayores años de estudios, disminución del sueño y aumento en el uso de alcohol y falta de conciencia en cuanto a las conductas de riesgo y de la salud. Como vimos al principio de la presentación, pues también se incluye un aumento en el uso de medicamentos o en el uso de otras sustancias para poder entonces mantenerse despierto y poder cumplir con sus horas de sueño y con sus horas de estudio. Aquí vemos un ejemplo de cosas que se utilizan para mantenerse despierto, ¿verdad? O que utilizan los estudiantes para poder cumplir con esas responsabilidades y cómo esto les hace daño en el proceso, ¿verdad? Como el uso de bebidas energizantes, de medicamentos, ¿verdad? Y cómo estas bebidas energizantes las mezclan con otras cosas que les han causado problemas de salud, ¿verdad? O incluso muertes en el proceso. Y cómo esto aumenta a raíz del tiempo por la necesidad de estar despierto y alerta para poder cumplir con las necesidades de estudio. Esto es otro estudio que se hizo, donde habla del consumo de alcohol en los estudiantes, ¿verdad? Y donde presentó, además de las causas de mortalidad entre jóvenes y accidentes de tránsito, también lo desarrollan con el pobre rendimiento académico, mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, depresión, ansiedad, desórdenes de personalidad y participación en gangas y pandillas y actividades ilegales. También el uso de drogas y la combinación de ambos, el alcohol y las drogas, afecta a la regulación del autocontrol, contribuye directa e indirectamente a las transmisiones de enfermedades sexuales como lo es el VIH y a la mortalidad y morbilidad infantil. Otro de los estudios que estudia la percepción de los estresores en los estudiantes de medicina en los primeros semestres y sus padres y maestros reportaron en el estado de salud mental de los estudiantes de medicina empeora conforme avanza la carrera debido a diversos factores, tanto personales, familiares, sociales y académicos, como consecuencia de un manejo inadecuado del estrés. Y esto no es para que usted lo vea, ¿verdad? Y se traumatice, sino que trabaje con esta situación y pueda mejorar y buscar alternativas que lo ayuden a estar bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas alternativas. En este estudio también se encontró que el estilo de vida de los estudiantes se veía modificado con la inminencia del periodo de exámenes, incrementándose el consumo de sustancias psicoactivas, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Se ha documentado que los niveles de estrés y ansiedad de los estudiantes son más elevados en época de exámenes, si bien también se incrementa el tiempo fuera de exámenes. Y se ha reportado que la morbilidad psicológica de los estudiantes de medicina es más alta en el primer semestre que en el segundo, lo que se ha tratado de explicar pues en base a la gradual adaptación del estudiante a un nuevo ambiente de carrera. O sea que ya después de un tiempo él se va adaptando
y ya va entonces quizás acoplándose, quizás podemos ver que a lo mejor quizás busca ayuda, ¿verdad? Esa parte no está en el estudio, o empieza a organizarse de una manera mejor y entonces puede ver un poquito más claro lo que es la presión académica y llevarlo de una manera más adecuada y más balanceada. Entonces ahora vamos a hablar para ir finalizando, ¿verdad? De cómo prevenir los riesgos. Pues tenemos que enfocarnos en las tres etapas más importantes, los tres aspectos más importantes, los aspectos cognitivos, la conducta y las relaciones interpersonales. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar por lo que son los estilos de vida saludables, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud nos define estilos de vida saludable como una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables determinados por interacción entre las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales, como les dije ahorita, un balance en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Donde estemos balanceados y nos enfoquemos tanto en nuestra salud, en tener lo que necesitamos, ¿verdad? No lo que queremos, sino lo que necesitamos, el tener unas buenas relaciones sociales y el vivir adecuadamente, ¿verdad? Y compartir con gente a nuestro alrededor, en la naturaleza y satisfacer todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? También esto es un estilo de un proceso social que involucra una serie de tradiciones, hábitos y conductas de los individuos y grupos que conllevan también la satisfacción de necesidades humanas para alcanzar el bienestar y una vida más satisfactoria. O sea que cuando vamos primero a lo que es el área cognitiva, pues que nos va a ayudar, pues mantener el control de tu vida y lo que haces, o sea, tú sabes qué es lo que necesitas, lo que tienes y lo que quieres, así que tú vas a mantener el control de esas cosas y vas a ver en lo que es importante para ti y lo que tú quieres hacer. O sea, si tú tienes unas metas, es importante que tú se las hagas saber a tu familia y que le digas no, ¿sabes? Y tengas la valentía de decirle, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero lograr. Ya tú lograste tus metas y yo te las respeto, pero yo quiero enfocarme en las mías y hacer lo que tú quieres hacer siempre y cuando sea para tu bienestar, ¿verdad? No faltando el respeto a tu familia, sino manteniendo claro de una forma empática la comunicación de lo que tú quieres lograr en tu vida, ¿verdad? Tener el control de tus emociones, saber cómo manejar esas emociones cuando te sientes triste, cuando te sientes alegre, qué te hace sentir triste, qué te hace sentir feliz. O sea, todas esas cosas que tú las puedas manejar adecuadamente. Tener compasión contigo mismo, esto es bien importante, entender que no somos perfectos, que nos podemos equivocar, que a veces podemos salir bien y a veces podemos salir mal, pero siempre entender y ser compadecidos con nosotros mismos, saber que tenemos que descansar, que nos merecemos de vez en cuando hacer nada, o sea, y entender todo ese proceso. Recupera tus pensamientos, no dejes que esos pensamientos negativos te dominen, contrólalos y aprende a manejarlos de una manera adecuada, perdón. Integra tu autodefensa, aprende a defenderte a ti mismo de todas las críticas que hay alrededor o de las críticas que tú mismo te pones para que entonces puedas manejarlas adecuadamente. Crea cosas con sentido, haz cosas que tienen lógica, que tienen razón de ser, ¿verdad? Que son beneficiosas para ti. Descubre cosas que te gusten, cosas nuevas, cosas que puedes hacer en el proceso, en este proceso de pandemia. Mucha gente lo ha utilizado para crear cosas, para hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y sentirse bien con uno mismo y desarrollar cosas que a lo mejor no sabías que podías hacer. Yo le digo a mis pacientes qué cosas tú dejaste de hacer que te hubiese gustado hacer en el proceso, ¿verdad? Y pensar en esas cosas y enfocarte en cosas positivas que te ayuden a sentirte mejor contigo mismo. En los aspectos conductuales, pues empieza a desprenderte de los dolores emocionales, de las culpas que tienes, de que no hiciste esto, de que debiste haber hecho esto otro, de los miedos, de las inseguridades, de que no puedo, de que no voy a poder, de que no lo voy a hacer, ¿verdad? Todo eso, sácalo de ti y empieza a cambiarlo por pensamientos positivos. Realiza un buen cuidado de ti mismo, date cariño, ¿verdad? Siéntete, date masaje, cuídate a ti mismo, quiérete a ti mismo, ¿verdad? Dedícate tiempo y haz cosas que te gusten. Está bien pendiente a las bandejas verdes y rojas, las cosas que tú sabes que te hacen daño y las cosas que te hacen bien, ¿verdad? Para que las puedas hacer o no hacer en el proceso, ¿verdad? Comprométete contigo mismo, a hacer las cosas que te gustan. Si hiciste un compromiso de que vas a hacer ejercicio, pues hazlo. No digas lo voy a dejar para mañana, ¿verdad? Haz un compromiso y no te pongas excusas. Si dijiste voy a hacer dieta, pues hazla. Si dijiste voy a hacer yoga, voy a dedicarme más tiempo a mí mismo, pues comprométete y haz ese compromiso y cúmplelo. Y sobre todo respeta tu tiempo, ¿verdad? Si tú dijiste voy a hacer esta agenda y la voy a llevar a cabo, pues respétala, porque si tú no respetas tu tiempo, nadie lo va a respetar por ti, así
así que es importante que hagas las cosas cuando las tienes que hacer. Y ten una buena nutrición, aliméntate bien, come bien, no vigila tus comidas, ¿verdad? Tu tiempo, que comas cosas saludables, que hagas las cosas como tienes que hacer y que respetes tu tiempo de alimentación, porque eso también es importante en el proceso de tus aspectos conductuales. Mucho cuidado con las redes sociales, no todo lo que está en las redes sociales es cierto, no todo lo que hacemos lo tenemos que publicar, sobre todo ustedes que son estudiantes de medicina, que van a recibir muchas críticas, que mucha gente les va a decir, pero ven acá, tú no eres el que está estudiando medicina, ¿verdad? Y que eso pues quizás no nos debe afectar, pero muchas veces pues sí afecta, ¿verdad? Así que mucho cuidado con lo que vemos, con lo que publicamos y con lo que hacemos para nuestras redes sociales, porque ustedes son profesionales de la salud. Y una vez, cuando yo empecé mi primer año de estudios, un profesor de la Escuela de Medicina de Ponce nos dijo en una fiesta que teníamos de inicio de cursos y estaban todos los estudiantes de medicina, nos dijo, todo lo que ustedes hagan puede estar disponible en las redes sociales, así que mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Y cómo lo hacemos, porque alguien quizás nos quiera hacer daño o nos puede hacer daño en el proceso y entonces poner cosas indebidas de nosotros. Así que mucho cuidado con lo que usted postea, con lo que veo, con lo que lee en las redes sociales y sobre todo ustedes que son médicos, ¿verdad? Dejarse llevar sobre todo por la base científica y por la información real y no dejarse llevar por otras cosas que nos afectan. Y en relación a los aspectos interpersonales, busca personas que te sirvan de ayuda, ¿verdad? Que te sumen cosas buenas, que sean de beneficio para ti. Ponle límites en las relaciones, ¿verdad? No dejes que las personas te dominen, no dejes que te controlen. Tú pon tus importancias, las cosas que son importantes para ti y las demás pues escúchalas, pero déjalas a un lado y coge lo que te beneficia y lo que no. Aprende a manejar el coraje, ¿verdad? No te desquites con la gente, aprende a tomar tus propias decisiones y hacer las cosas por ti mismo. Busca recursos de ayuda en tu comunidad. Si tú sientes que no puedes, busca ayuda. Aquí en la universidad tenemos psicólogos, tenemos consejeros, tenemos diferentes profesionales que te pueden ayudar en el proceso, en tu comunidad, en la iglesia, donde tú vas, en el centro de ayuda, donde sea, pero busca personas que te aporten a tu vida y que te puedan ayudar en el proceso a aclarar. A veces son boberías que uno pues se nubla la mente y uno no sabe cómo hacerla y de momento comentaste a alguien y alguien te da la solución y quizás era algo sencillo pero uno no lo veía. Así que por eso es importante buscar ayuda. Rodéate de personas de bien, gente que te haga bien, amistades que te hagan bien, compañeros en la universidad que te acompañen en el proceso, que sean personas de bien, que te ayuden a hacer cosas buenas y que te motiven sobre todo a seguir adelante. Sé honesto, sobre todo contigo mismo, ¿verdad? Y con las personas que están a tu alrededor, con tus profesores. Cuando no puedes hacer algo, díselo. Cuando no sientas que no entiendes, acláralo. Pero tienes que ser honesto contigo, no te hagas sentir que eres menos o más por X o Y razón si realmente no es así. Y pregunta por ayuda. Cuando necesitas ayuda, pídela. Pídela porque se te va a dar, pero tienes que preguntar porque las personas no son adivinas. No sabemos cuando tú estás pasando una situación particular. Sobre todo, evalúate. Siempre saca un tiempo para evaluarte, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 2 meses, pero saca tiempo para ver qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, qué cosas te hacen sentir mal, qué cosas te hacen sentir bien o qué necesitas cambiar. Y esa evaluación siempre es importante porque es lo que te va a ayudar a ti a seguir adelante y a estar bien en el proceso. Y sobre todo, fundamentarte en los 3 desarrollos de tu vida, ¿verdad? Lo que es el desarrollo físico, que son los factores biológicos, el desarrollo moral, que es lo que tú crees y las creencias que tienes, tus valores, tus juicios y todo lo que te rodea, y el desarrollo emocional y los factores sociales que los rodean, ¿verdad? Cómo yo me percibo ante la sociedad, cómo yo me siento con las diferentes cosas que pasan, ¿verdad? Y todo eso. Y si lo ven, son círculos que todos están unidos entre sí porque todos tienen un balance y todo se tiene que llevar apropiadamente para poder desarrollarnos adecuadamente en nuestra vida. Aquí hay una forma de ver los factores de riesgo y los factores de protección, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de si tuviste algún comportamiento agresivo en la infancia, pues vamos a mantener el autocontrol, ¿verdad? Vamos a tratar de manejarnos adecuadamente. Falta de supervisión, pues vamos a ver que haya esa supervisión en los padres, que haya ese manejo del tiempo, el apoyo de los papás, ¿verdad? Que sean relaciones positivas, que te ayuden a desarrollarte académicamente, que eso va a evitar entonces que hayan experimentación con las drogas y otras
cosas adicionales, ¿verdad? A desarrollar habilidades sociales adecuadas, a dejarnos llevar por las normas de las instituciones en donde nos rodeamos y a fuertes lazos en la comunidad, ¿verdad? Unirnos a sitios que podamos servir de ayuda, a hacer trabajo en la comunidad, trabajo en instituciones benéficas y cosas que nos ayuden a ser mejores personas, que eso nos va a ayudar entonces a salirnos de ese ambiente donde quizás estamos más en riesgo o donde quizás nos exponemos a cosas más negativas. Y sobre todo disfruta, que solo se vive una vez. Es importante, tenemos una vida, ahora mismo hemos visto cómo hemos perdido muchas cosas que realmente antes teníamos y las dejamos de disfrutar de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ahora no sabemos cuándo las vamos a tener de nuevo. Así que es importante que nos enfoquemos en disfrutar las cosas, disfrutar un día a la vez y disfrutar las cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos van a ayudar a sentir bien. Así que muchas gracias, les dejo las referencias, mi contacto y cualquier cosita, pues me pueden llamar, ¿verdad? O escribirme por correo electrónico porque no estamos ahora presencial aquí en la universidad, pero un placer estar con ustedes y nos veremos en el camino. Muchas gracias.